Hay un texto bíblico, hola Jesse, ¿qué tal? Bien, hay un texto bíblico que dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y dice Génesis 3:19. Y me gustaría hablar de eso exactamente ahora, a partir de... ¿qué tal, Richard? ¿Qué tal? De ese texto sobre el trabajo y la pobreza en Latinoamérica, ¿ya? Digamos, observando todo lo que estamos viviendo ahora y toda la revuelta que se está, digamos, levantando, ¿cierto? La voz de protesta que se está levantando, sobre todo en Colombia, a pesar de todo el tema bueno, toda la crisis económica, social, de salud que se está viviendo hoy día. Entonces, esperen un minutico mientras posiblemente se conectan 2 más, 3 más. Iniciamos. Dice el texto exactamente que voy a leer hoy, es Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dice así exactamente. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro, dice, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Muy bien. Voy a bajarle un poquito aquí a la música. Muy bien. Yo creo que se está escuchando bien. Ok. Espero que se esté escuchando bien y que bueno, que los 4 que están aquí me estén escuchando bien. Ok, yo escribí algo acerca de esto, del tema del trabajo y la pobreza. Y lo enfoqué al tema de Latinoamérica porque, bueno, que creo que una de las cosas que estamos viviendo hoy día es que estamos pasando por momentos muy críticos, muy difíciles. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué sucede esto? Muchas personas es posible que lo enfoquen quizá a la consecuencia de los actos de alguien en particular, ¿cierto? O posiblemente la culpa ha caído sobre nosotros. O digamos que quieren hacernos ver como si la culpa fuera realmente de nosotros. La pregunta es, ¿cuál es la causa de la situación de pobreza en Latinoamérica? En realidad, ¿qué es lo que ha venido causando que Latinoamérica esté viviendo prácticamente en una olla hirviendo, ¿cierto? Y que constantemente esté erupcionando frente a toda la situación de pobreza y de duro trabajo que está viviendo. Entonces yo escribí esto diciendo, realmente enfocándome a lo que pasa en Latinoamérica, y dice, definitivamente la lucha, ¿cierto?, social por los más desfavorecidos se ha agudizado. Al mismo tiempo que cada vez son más evidentes, estructuralmente hablando, los hechos de desigualdad e injusticia en sus casas, en sus mesas. Es decir, que cuanto más crece la lucha por la igualdad social, la lucha por la supervivencia se acrecienta en quienes trabajamos en empresas públicas o privadas, los que intentan ganarse la vida de forma independiente o peor aún, para la gente que vive totalmente desempleada. Tanto en lo público como en lo privado presumen de velar por el bienestar de los seres humanos o de que el hecho de ser autónomos proporciona una cierta seguridad socioeconómica. Sin embargo, con determinadas acciones que se llevan a cabo desde el poder, se implicita al mismo tiempo que hemos sido creados para mejorar la condición social de unos pocos, ¿ya? Y esos pocos exactamente son los que buscan competir por los puestos de honor junto con los que ya quizás siguen o los que ya están construyendo sus imperios. Y lo hacemos, ¿cierto? Es decir, trabajamos realmente para que otros puedan avanzar. Trabajamos para que otros puedan estar arriba. Y dice, trabajamos para que otros sigan construyendo sus imperios. Y lo hacemos pensando en nuestras propias necesidades. Lo hacemos pensando en nuestras propias necesidades, en esas carencias
que el sistema nos ha generado, o que otros imperios iguales, ¿cierto?, o peores, nos presentan como imprescindibles, de forma casi cuasi dependiente. Pero lo cierto es que la mayoría de esas carencias no logran resolverse totalmente debido a los límites a los que el mismo sistema nos ha sometido. Es decir, en esta primera parte digo concretamente que la gente vive pobre y cree que puede salir realmente de la pobreza y trabaja para poder superarse. Sin embargo, el trabajo sigue siendo algo posiblemente infructuoso, o sea, es decir, no tiene fruto, no está generando lo que realmente debería traer, que es bienestar, ¿ya? Para todas las personas. No sucede así, la gente no tiene un bienestar cuando trabaja. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que sucede? Y es que hay una situación de desigualdad impresionante. Los que posiblemente están debajo, ¿cierto?, encima de nosotros, es decir, que tienen un poquito más de poder, que tienen un poquito más de comodidad, exactamente. Nosotros creemos que realmente son los ricos, ¿cierto? Pero ellos ni siquiera pueden, ni siquiera oler un poquito de riqueza, al contrario. Ellos están tratando de competir con los que de verdad tienen el poder aquí, en Colombia. Y lo hacen, ¿cierto? Y esa competencia entre los que posiblemente tienen algo de riqueza y los que realmente tienen riqueza nos deja a nosotros, ¿cierto? Los que estamos ahí debajo de esa escala realmente muy mal, ¿ya? Realmente muy, muy destrozados. Mientras escribía estas líneas, cuando estaba escribiendo esto, estaba leyendo un pequeño tratado llamado La Carta García, en el que se narra una trama que relata brevemente la anécdota de un soldado estadounidense llamado Rowan, al que se le encarga entregar de parte del presidente de Estados Unidos un mensaje al jefe de los rebeldes, oculto en la Sierra Cubana. Dice, durante la guerra hispano-estadounidense a finales del siglo XIX, Howard resalta el hecho de que Rowan recibe el mensaje y se limita a entregarlo, a pesar de que nadie le proporcionó ni la información ni los medios para encontrar a García. Así que Rowan recorre a pie la isla de Cuba de costa a costa. Entonces yo pienso, ante esto Howard propone, a través de otros ejemplos, que la aplicación para cumplir inmediatamente con la tarea encomendada sin vacilaciones es el principal valor para conseguir el éxito. Es decir, esto que yo leí, que se llama La Carta García, me lo dio exactamente un amigo. Y me dijo, mira, léete esto, que este realmente es el éxito para todas las personas. Ya, yo dije, bueno, debo leerme eso para de verdad saber que voy a alcanzar el éxito luego de haber leído esto. Pero me di cuenta, especialmente que no alcancé el éxito, ¿cierto? Y que hay un elemento aquí que posiblemente me incomodó demasiado y que no sabía por qué. Pero es que me doy cuenta que él quiere resaltar a Rowan, ¿cierto? Y decirle, mira, Rowan recorrió la isla de costa a costa. Y eso es lo que realmente lo hizo exitoso a Rowan. Entonces yo dije, bueno, aquí hay algo más y yo lo traté de escribir en este texto. Dice, así que Rowan recorre a pie la isla de Cuba de costa a costa. Ante eso, Howard propone a través de otros ejemplos que la aplicación de cumplir inmediatamente con la tarea encomendada sin vacilaciones es el principal valor para conseguir el éxito. Pero antes nos indica que este mensaje ha sido reproducido por muchos países a lo largo de estos años y que quienes en su mayoría lo han hecho son los mismos que han deseado que sus empleados lean esta carta y que se motiven cada vez más para ser trabajadores eficientes, ya sin cuestionar lo que se les ordena hacer. También coloca al empleado como victimario ante su ineficiencia y al empleador como víctima de este, comunicando de ese modo, ¿cierto?, que las personas somos pobres por falta de iniciativa. Exactamente, y yo digo especialmente, o por lo menos pienso que esta ha sido una manera, de una otra manera, ha sido una manera de adoctrinarnos, ¿cierto?, en Latinoamérica, creyendo que posiblemente la gente vive en pobreza, especialmente porque no cumple, ¿cierto?, con la eficiencia que el empleador te está pidiendo, ¿ya? O que posiblemente, o por lo menos, esta es una carta que esto es una carta que se creó el siglo pasado y que ha adoctrinado a mucha gente creyendo que simplemente la gente es pobre porque sí, o la gente es pobre porque no se ha esforzado suficientemente para poder alcanzar el éxito. Una cosa que es totalmente errónea, y sobre todo en Latinoamérica, ¿ya? Y dice, por lo menos en la carta, quien escribe la Carta García, nos deja o nos trata de dejar la enseñanza de que el
empleador es la víctima del empleado que posiblemente no quiere cumplir a cabalidad con lo que se les ha dicho. Entonces, eso es lo que realmente ha estado tratando de motivar el tema empresarial en Latinoamérica, completamente en Latinoamérica. Entonces, porque no nos esforzamos lo suficiente o nos falta creatividad para cumplir con la tarea encomendada. El argumento exactamente que pretende justificar, ojo, el argumento que pretende justificar este relato es lo que ocurre en realidad, digamos, en la idea de que en un mundo hay pobres solamente por falta de interés, ya sea porque no han leído tratados de gestión empresarial o de motivación personal, ignorando de este modo que la culpa es más bien o posiblemente de algunos poderosos, de los que posiblemente se han encargado de llegar a la cima pisando a otros, ya poniendo la zancadilla a unos y destruyendo a quienes ya posiblemente gozaban del poder. Sí, Latinoamérica, en otras palabras, lo que yo quiero decir es que Latinoamérica ha sido empobrecida por los héroes de la economía. Ya, esto es lo que quiero decir. Esos que han ido favoreciendo las desigualdades sociales, el egoísmo, y que más o menos nos han quitado al pobre, ¿cierto? Han quitado al pobre lo que le pertenece por ganancias residuales. Y los han despojado, ya sea a través de servicios públicos, ya sea a través del esfuerzo descomunal del que solo por tratar de llevar comida a su casa se le trata como si fuera realmente nadie. ¿Ya? Esta es la realidad del trabajador en Latinoamérica. Estos no son más que tributos a un gobierno medio feudal que no ofrece servicios públicos en el pleno sentido de la palabra, porque son privados. Y estos están en manos de empresas que se adueñaron de lo que era de todos, para repartirlo de forma desigual, ojo aquí, y a un precio muchas veces exorbitante. Esto quiere decir que nuestros bienes pertenecen a un sistema de mercado desigual. ¿Ya? Exactamente esto es lo que pasa en Latinoamérica. Se nos obliga a que nuestras propiedades solo puedan ser adquiridas los que tienen un cierto nivel socioeconómico para poseerlas. Cuando antes, hace ya muchos años, posiblemente en América, todos eran dueños de todo, ¿ya? Y estoy hablando antes de la colonización. Dice, todos eran dueños de todo y podían disfrutar de cualquier recurso natural sin que fuera cuestionado o se tuviera, digamos, un precio para establecer. Sin duda, digamos, en otras palabras, el consumismo nos ha consumido. Y por favor no te vayas, porque al final voy a tocar el tema del versículo que posiblemente nos va a ayudar a nosotros a comprender un poco más de qué se trata este tema de trabajo y pobreza en Latinoamérica. Ok. Bueno. Dice, esta es la causa de que un día llegue un extranjero y de forma desconsiderada, quincenal, mensual o anualmente, haga despojos colonizadores de lo que nos pertenece, olvidando de esta manera que por el simple hecho de haber nacido aquí, ¿ya? La tierra, dice, por haber nacido aquí, la tierra, exactamente, un momento. Ok, la tierra y sus recursos son nuestros. Nos obligan, ¿ya? Nos obligan a sobrevivir y a recuperar de las manos de altos funcionarios o empresas lo que por derecho nos pertenece. La esclavitud no ha sido abolida. Simplemente se ha legitimado, ¿cierto? Excusándola con una nómina. Yo me estoy refiriendo específicamente al tema del trabajo y de la pobreza en Latinoamérica. Nuestra opción no es ver cómo se jactan de tener dinero, ¿cierto? Nuestra opción no es ver cómo se jactan de tener dinero los que lo tienen para estudiar una carrera profesional. La educación también nos ofrece un buen ejemplo de, digamos, de desigualdad social, ya que algunas profesiones son consideradas mejores que otras. Esto quiere decir que existe una discriminación real, ¿cierto?, para la persona que carece de medios que le permiten pagarse una carrera profesional en pie de igualdad con los que más tienen. ¿Ya? Bueno, por aquí hay varios más. Estoy saludando. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy tratando de hablar exactamente de pobreza y
pobreza y trabajo en Latinoamérica a la luz de Génesis capítulo 3, versículo 19. Y estoy leyendo algo que escribí frente a esto. Y me gustaría que te quedaras hasta el final porque voy a hablar exactamente, estoy describiendo ahora el hecho de nuestra realidad. Y al final voy a tocar un poquito el tema de Génesis especialmente. Entonces, quiero que te quedes hasta el final porque realmente allí es donde está, digamos, el meollo de todo este texto que escribí. Dice... nuestra opción no es ver cómo se jactan de tener dinero los que tienen para estudiar una carrera profesional. La educación también nos ofrece un buen ejemplo de desigualdad social, ya que algunas profesiones son consideradas mejores que otras. Esto quiere decir que existe una discriminación real para la persona que carece de medios que le permitan pagarse una carrera profesional en pie de igualdad con los que más tienen. Por otra parte, también hay otros jóvenes que se sienten algo mejor porque a pesar de su situación de mejora social, estudian casi muriéndose de hambre, carrera de ricos, ¿ya? Mientras que al pobre solo le quedan las carreras técnicas, bastante caras también, ¿cierto? Ya que el Ministerio de Educación en nuestro país está más interesado en lo que produce dinero que en una educación de calidad del niño, joven o adulto. Por ese motivo nos engañan con cursos que ofrecen gratis, aunque los beneficios sean muy pocos, puesto que deben superar un examen de admisión, lo que supone que solo los que superan la nota de corte, y que digamos que son muchas las personas que se presentan, tendrán la opción y la oportunidad, ¿cierto?, de formación. Es decir, nos han abandonado y nos han dejado en manos de la suerte, específicamente, ¿ya? Mientras a unos se les enriquece, a otros se nos contrata para enriquecer. Sí, mientras a unos, me gustó esta frase que escribí, mientras a unos se les enriquece, a otros nos contratan para enriquecer. Ya nos dijo Monseñor Óscar Arnulfo Romero en 1978, muchos quisieran que el pobre siempre dijera que es voluntad de Dios vivir pobre. Lo que no es voluntad de Dios, que unos tengan todo y otros tengan nada. Eso dijo Romero, San Romero, hoy día. Estas palabras las dijo el Monseñor en aquel entonces en su lucha pastoral por los más débiles en un audio de sus homilías. Más que un mensaje revolucionario, marxista, comunista, socialista, como lo quieras llamar, ¿cierto? O como lo quieras etiquetar, es un llamado a la iglesia a que piense en el proletariado. Sí, a que piense en el sufrimiento de los que de verdad y literalmente se ganan la vida, ¿ya? Literalmente se ganan la vida. Esa vida que debería pertenecernos, pero que en realidad pertenece al Estado, pertenece a los bancos, pertenece a los prestamistas, pertenece al paupérrimo sistema de salud, ¿cierto? Un abrazo a todo el sistema de salud. Un abrazo a todos los médicos, ¿cierto? No al sistema como tal, sino a los médicos y a los que están al frente exactamente en este momento de crisis que estamos viviendo. Y al mediocre sistema de educación. Hablo del sistema en especial y un abrazo también a los profesores, ¿cierto? Yo soy profe también y sé y reconozco y he visto exactamente la labor que posiblemente muchos profesores han estado en todas estas circunstancias. Invitamos a la iglesia de Jesús a que invite a los suyos a procurar un cambio real, que luche por justicia para los más débiles, cuya única solución es conformarse, porque no queda más remedio que rendirse al sistema para sobrevivir. Y podemos preguntarnos, ¿y eso cómo se hace? ¿Cierto? Pues promoviendo y reivindicando mejorías sociales sustanciales para que el trabajador y la trabajadora puedan disfrutar de mejores condiciones de vida. Y resalto, trabajadora. ¿Cierto? Porque bueno, hoy día es más que claro, ¿cierto? Que todavía, a pesar de estar en pleno siglo XXI, las mujeres siguen ganando mucho menos que los hombres. Esta es una invitación a la iglesia a que pueda reivindicar, que pueda trabajar, que pueda promover exactamente mejorías sociales, ¿cierto? Que pueda hablarle al empresario, ¿cierto? De trabajar por esas mejorías sociales a las personas que quizá está sumando y que están viviendo una situación muy paupérrima. La iglesia no promueve la vagancia.
Ojo, el paternalismo o el asistencialismo. Esto es una cosa que debemos comprenderlo totalmente. Lo que promueve es mejorar las condiciones de vida a través del trabajo digno, ¿ya? A través del trabajo digno y bien remunerado, que no esclaviza y que hace posible el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras. La tarea de la iglesia no es, en este momento, salvar almas. Y quiero posiblemente ser muy enfático en esto. La tarea de la iglesia no es en este momento salvar almas. Y trato de ser un poquito herético aquí, porque si no, es realmente brindar esa salvación o esa liberación a los que viven en la total, ojo, dice, a los que viven en la totalidad de su ser, en la opresión de los amos y señores. No se trata solo de una salvación interior o personal, ¿ya? No es algo mágico o supraterreno, como algunos predican. Se trata más bien de un compromiso con el prójimo, ¿ya? Dice, con un compromiso con el prójimo, como si fuéramos auténticos representantes de Dios para actuar a favor de los pobres. Si bien es cierto que las injusticias existen y que las vivimos a diario, ya dice, y que las vivimos a diario, deberíamos considerar la imposibilidad de hacer responsable a Dios de cada uno de ellas. Los problemas de injusticias forman parte de la libertad del ser humano, ¿ya? Que le lleva a tomar malas decisiones o a apropiarse de las decisiones del pobre. Ojo aquí esto. Las decisiones humanas son responsabilidad humana y por tanto no corresponden a nosotros velar por el nos corresponde a nosotros velar por el cumplimiento de la justicia que el pobre necesita y que reivindica una mejor distribución de la riqueza. Ser pobre no es una opción, ¿ya? Aunque nuestra opción debería ser los pobres. Y dejarlo claro, y debemos dejarlo claro, por lo menos la iglesia debería dejarlo claro, ¿cierto? A través de acciones determinadas que se traducen en la visibilización de la solidaridad. Sin embargo, y a pesar de lo dicho, me pregunto, ¿qué es lo que sumado al trabajo deja como resultado gozar del bienestar? Esta parte cuando la escribí me gustó muchísimo. De verdad, quisiera enfatizar esta parte porque cuando la escribí, yo creo que me voló un poquito la cabeza. Esta parte hice como boom, me gustó muchísimo esta parte. ¿Qué es lo que sumado al trabajo deja como resultado gozar de bienestar? Ya, una pregunta, ¿qué es lo que sumado al trabajo, cierto? O sea, que también se suma al trabajo, deja como resultado gozar de bienestar. Entonces la respuesta es sencilla y yo lo respondí aquí, el descanso, no la vagancia. Ojo, es diferente. ¿Qué es lo que deja, digamos, qué es lo que deja tranquilidad, gozo, luego de tú haber trabajado realmente? El descanso, ¿ya? No la vagancia. El descanso porque se trabaja para descansar. Se trabaja para vivir y no para sobrevivir. No como realmente pasa en Latinoamérica, ¿ya? El pobre que vive bajo una ansiedad constante en la búsqueda insaciable de mejora en aras de su propia supervivencia, termina fracasando. Y con ello, ¿cierto? Perpetuando más la desigualdad social. ¿Y por qué no? ¿Cierto? Hasta renegando del Dios que permitió su pobreza y su sueldo miserable. Eso sí que afecta a la integridad del ser humano, ya que puede llevarle a trabajar hasta el agotamiento, la depresión o una enfermedad mucho más grave. El trabajo es y debe ser una bendición o un bien para el sustento del ser humano y para el desarrollo de la sociedad. Perdón. Ya que el ser humano, déjenme tomar un poquito de agua. Ojo, repito esta parte aquí que me gustó muchísimo. Dicen, el trabajo es y debe ser una bendición. O sea, siempre el trabajo es y debe ser una bendición. Un bien para el sustento, dice, del ser humano y para el desarrollo de la sociedad. Ya que el ser humano es un trabajador. Ya, yo le llamo un homo laborans, exactamente. Esa es la palabra que utilizo. El hombre es un homo laborans. Es decir, es un hombre trabajador. ¿Ya? Eso es lo importante. El hombre es un hombre trabajador. Resulta interesante notar que en un pequeño fragmento del Génesis se nos dice que Dios trabajó por 6 días y que al séptimo descansó. Como quien nos muestra la importancia del hombre que labora y lo hace para su descanso. Y no porque trabaja demasiado, ¿ya? Es más,
se nos detalla que el ejemplo del Dios trabajador crea la metáfora del trabajador que vive de lo que le apasiona hacer y que es creador de su oficio. Es decir, si alguien nos imita, ¿cierto? No sé si decir imita, si alguien nos ejemplariza, ¿cierto? O nos coloca un ejemplo de ese homo laborans, es Dios específicamente, quien trabaja y al séptimo día descansa. Pero no porque esté disfrutando lo que hace, ¿cierto? No porque esté disfrutando su trabajo significa que no va a descansar. Al contrario, el trabajo es lo que yo decía al principio, ¿cierto? El trabajo, ¿qué es lo que sumado al trabajo deja como resultado bienestar? El gozo de bienestar. El descanso. Es decir, Dios también nos demostró dentro del relato del Génesis, ¿cierto? Que todo trabajador necesita su descanso. Y que el descanso realmente le va a garantizar que pueda disfrutar de su propio trabajo. El trabajador que vive de lo que le apasiona hacer y que es creador de su oficio. El problema actual, ante el desafío de bienestar y trabajo, ya voy a terminar. El problema actual ante el desafío de bienestar y trabajo es que más del 50% de los trabajadores trabajan más para lo que fueron contratados. Hacen un esfuerzo en buena parte de su rutina diaria hasta el punto de que si alguien quisiera hacer vida social con ellos sería realmente imposible, ya que la mayoría de ellos no están. Viven ausentes de sus familias, llegan agotados a sus casas. Llegan agotados a sus casas y por tanto lejos de la realidad que los envuelve. Incluso algunos padecen una situación de riesgo en su salud, ya que ven alterados sus aspectos fisiológicos y psíquicos. Así que creemos profundamente que ese gran ingrediente, del que hablamos, el descanso, es el reposo adquirido por la conciencia del ser humano en la búsqueda del bienestar biopsicosocial. Cuando el trabajo no cuenta con empleados sanos en todos sus aspectos, acaba arriesgando la reputación de la empresa. Cuando el Estado no contribuye, ojo con lo que digo, aquí lo digo fuertemente, y ojo aquí, cuando el Estado, el gobierno, no contribuye para que los sueldos sean justos y no de miseria, estamos hablando de un gobierno injusto, que solo piensa en los ricos y que menosprecia a los pobres, tal cual como Colombia. Eso es lo que pasa actualmente en Colombia. El Estado no contribuye para que los sueldos, ¿cierto?, sean justos y no de miseria. Y por eso vemos como resultado a la gente en las calles, sin importar absolutamente nada. La gente va a las calles precisamente porque vivimos ante un Estado completamente injusto. Viviendo simplemente, ¿cierto?, los ricos, mientras que los demás tratan de sobrevivir. Es decir, un gobierno que menosprecia cada vez más a los pobres, que menosprecia cada vez más al trabajador, al proletariado. El plan de la iglesia, en este caso, a la luz de Génesis 3:19, ¿cierto?, debe mostrarse como orientadora del pobre. Y si se dan las condiciones necesarias, sostenedora de los que no pueden sostenerse. Y si no fuese el caso, crear planes de gestión para que los necesitados no olviden que la lucha es contra el imperio y a favor de la justicia social. El trabajo que ha sido creado, termino con esta frase, concluyo. El trabajo que ha sido creado para el descanso del pobre, que piensa en el bienestar de quienes ofrecen sus manos para obtener mejores condiciones de vida, proporciona una pausa a las desigualdades sociales, aunque no acaba con ellas, ya que se trata de un problema del sistema. Pero sí crea esperanza para luchar y buscar el bienestar de todos los seres humanos. El trabajo digno sigue siendo la única forma de apoyar al pobre en su reivindicación social. Repito esta última parte y quiero concluir con esta parte. El trabajo digno, ya cuando realmente dignificamos al otro, cuando realmente lo tratamos como un ser humano digno, entonces lo apoyamos, ¿cierto? Apoyamos al pobre y le decimos, mira, te estamos tratando de reivindicar socialmente. Es decir, la iglesia no está tratando, ¿cierto?, de empobrecer absolutamente a nadie. Al contrario, la gente que habla de justicia social no está tratando que el otro sea más pobre. No, todo lo contrario. Estamos tratando de buscar su reivindicación social. ¿Y cómo se hace eso? Buscando que la persona pueda tener una educación digna, pueda tener trabajo digno, pueda tener techo digno. Eso es lo importante. Un suspiro para el ahogo de todos los seres humanos que quizá vivan
en una situación de vulnerabilidad. Ya, este es un texto que escribí especialmente hace mucho tiempo, para decirles, especialmente lo escribí en un momento muy crítico de mi vida. Lo escribí exactamente en el 1 de mayo del 2015. Estaba viviendo una situación muy difícil y cada vez me sentía muy mal, ¿ya? Porque obviamente los trabajos que conseguía eran completamente indignos, ¿ya? Posiblemente estaba cansado de sobrevivir, ¿ya? Y bueno, si se dan cuenta, traté de soltar todo eso que tenía dentro de mí frente a este escrito. Este escrito es para una revista española que se llama Lupa Protestante, y se llama Trabajo y crisis cotidiana del pobre en Latinoamérica. Y lo escribí especialmente por eso, porque observaba, ¿cierto? Exactamente lo que la gente vivía a diario, lo que la gente pasaba, y me di cuenta que posiblemente nos han tratado de engañar diciendo que somos culpables de lo que nos pasa, de lo que nos sucede, y no es así, ¿ya? Simplemente somos, de una u otra manera, somos el resultado de esa lucha que ha habido entre poderes, en esa clase media, ¿cierto? Ahí entre esa clase media y esa clase muy alta. Bueno, en fin, yo creo que no sé qué piensan ustedes frente a todo lo que estamos viviendo actualmente en Colombia, ¿cierto? Pero está muy claro que el trabajo, exactamente, se está viendo muy afectado. La gente está quedando sin empleo, la gente está quedando sin economía, la gente está quedando sin trabajo ni siquiera independiente. Y claro, digamos que es sustentable frente a todo lo que se está viviendo. Sin embargo, un gobierno que posiblemente no entienda que hay gente que está siendo cada vez más pobre, pues es un gobierno que necesita renunciar. Ya es un gobierno que necesita simplemente hacerse a un lado, porque es un gobierno totalmente injusto. Es un gobierno que no entiende que el pobre, ¿cierto? El que posiblemente no tiene las mismas oportunidades que nosotros, necesita un descanso. Ya necesita del séptimo día que vivió Dios. Ya, porque ha venido trabajando y posiblemente disfrutando de aquello que hace, o posiblemente no, pero ha venido haciéndolo, y lo ha venido haciendo de forma bastante injusta, ya, sobre todo en Colombia. Bueno, esto es lo que especialmente quería decir. No sé si, bueno, igual el video va a quedar aquí. Perdonen cualquier mal sonido o posiblemente el hablar muy rápido, pero quería ser muy concreto y no quería demorar demasiado, sino ir al grano. Digamos, quiero quedarme con esa frase que al final quiero dejárselo para todos, especialmente la pregunta. La pregunta me gustó muchísimo y quiero que posiblemente todos tengamos ¿qué es lo que, sumado al trabajo, deja como resultado el gozo de bienestar? La respuesta es sencilla: el descanso. La gente necesita descansar. El trabajo, que ha sido creado para el descanso del pobre, que piensa en el bienestar de quienes ofrecen sus manos para obtener mejores condiciones de vida, proporciona una pausa a las desigualdades sociales. O sea, esta conclusión es fenomenal. De verdad me gustó mucho escribir este texto en el 2015, y yo sé que hace eco a lo que estamos realmente viviendo hoy día. El trabajo, que ha sido creado para el descanso del pobre, que piensa en el bienestar de quienes ofrecen sus manos para obtener mejores condiciones de vida, proporciona una pausa a las desigualdades sociales, aunque no acaba con ellas. ¿Por qué? Porque habría que acabar porque el problema realmente es el sistema, pero sí crea una esperanza para luchar y para buscar el bienestar de todos los seres humanos. Me quedo con eso. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por conectarse. Voy a tratar de hacer más cositas de estas por aquí. Bueno, por si gustan, no sé. Un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego.